Miles de personas han participado en ensayos clínicos probando ese medicamento antes de que llegue a tu botiquín. El tema de la Viagra se empezó estudiando para una enfermedad de corazón y bueno, pues había efectos secundarios y al final de tantos efectos secundarios que había, pues dijeron, bueno, pues vamos a cambiar la indicación terapéutica porque siempre habrá efectos secundarios. Entonces siempre en los ensayos clínicos se tiene que mirar la balanza entre riesgo y beneficio. Siempre tiene que ser más beneficiosa porque si no, no se va a aprobar este medicamento. Y de que sea seguro, sobre todo la seguridad es lo que más se mira antes de aprobar un medicamento. Como tengo la suerte de estar dentro, te puedo decir que yo estoy muy tranquila, incluso yo participaría en un ensayo clínico. Detrás de cada medicamento que te tomas, cada vez que te duele algo, que te lo receta el médico, hay un trabajo arduo de aproximadamente 15 años, durante los cuales miles de personas han participado en ensayos clínicos probando ese medicamento antes de que llegue a tu botiquín. Se han invertido inversiones económicas millonarias y además ha habido muchos fracasos. Entonces, es un viaje del que queremos saber más y por eso hemos traído a Fórmula N Salud, una experta en este tema, Irene Uclés. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por aceptar, por venir, porque tú eres, lo tengo que leer porque no me quiero equivocar, coordinadora de ensayos clínicos en el Instituto de Investigación Biomédica de Girona. Primero, me gustaría saber qué haces tú en tu trabajo, cómo te decidiste por este mundo de los ensayos clínicos, ¿de qué nos vas a hablar? Pues bueno, como has comentado tú, soy coordinadora de ensayos clínicos, entonces lo que yo hago es ser un poco el puente entre la ciencia y las personas. Nosotros en el hospital lo que hacemos es probar los ensayos clínicos en los pacientes. Entonces, bueno, luego hablaré un poco más qué es un ensayo clínico, ¿no? Pero lo que se hace es probar si un tratamiento es efectivo y es seguro en estas personas que participan. ¿Cuál es el primer paso que hay que dar? O sea, ¿cómo pasa la idea a cuáles son los primeros pasos o qué pasos hay que dar para que un medicamento llegue a nuestro botiquín así a grandes rasgos? Vale, pues primero hay una fase preclínica, que es cuando los investigadores están en el laboratorio y están probando nuevas sustancias que son posibles tratamientos. Entonces, estas nuevas sustancias se prueban pues, en cultivos celulares o si no en animales. Ajá. ¿Vale? Luego se recopilan todos estos datos, hay muchísimos datos porque, claro, se tiene que demostrar ante las agencias reguladoras que es buena idea hacer estos ensayos en humanos. Entonces, cuando se recopila toda la información, todos los análisis estadísticos, son muchos papeles, porque realmente los ensayos clínicos están muy, muy regulados, lo que se hace es, se presenta en la agencia reguladora y si la agencia reguladora, después de un tiempo valorándolo, pues ya, si nos dan el visto bueno, entonces ya podríamos empezar los ensayos clínicos en personas. Vale, entonces, estas agencias reguladoras, ¿qué son? ¿Quiénes la conforman? ¿Y qué potestad tienen pues, para decir esto sí, esto no, o dar el visto bueno? Pues eso depende del país. Hay diferentes agencias reguladoras. Estados Unidos tiene la suya propia, Japón otra, Europa tiene otra y luego ya a nivel estatal pues tenemos las nuestras, ¿no? Entonces, esto lo conforman grupos de expertos de diferentes disciplinas que tienen mucho conocimiento en el área de los medicamentos y que sin su visto bueno al final no se podrá hacer ningún ensayo, ¿no? O sea que realmente es súper necesario y es imperativo que tenga que estar aprobado antes por esta agencia regulatoria. Y hablabas de que están en el laboratorio haciendo pruebas o investigaciones celulares, incluso con animales. Antes de pasar, ¿cuánto tiempo se puede tirar este momento, esta fase de investigación antes de que la agencia reguladora diga sí o no? Muchos años, sí. Claro, también depende de la patología donde ellos quieran probar esta posible medicación. Por ejemplo, un tratamiento para el cáncer es distinta que en un tratamiento para el dolor de cabeza, ¿no? Pero siempre son muchos años. Entiendo que todos los medicamentos que están en la farmacia han pasado por un ensayo clínico, o varios. Varios. ¿Cómo cuántos puede haber? Es que, claro, depende del tratamiento, ¿no? Es lo que te digo, un tratamiento para el cáncer necesita que esté muy, muy, muy aprobado. O sea, con varios ensayos, que
Claro, depende de la patología, es lo que te digo, pero realmente se hacen muchos ensayos porque es lo que te comento, no se puede aprobar un medicamento si no estamos casi 100% seguros de que va a tener un beneficio muy claro y de que sea seguro. Sobre todo la seguridad es lo que más se mira antes de aprobar un medicamento. Para que entendamos un poquito mejor qué es un ensayo clínico, qué lo conforma, qué lo hace ser un ensayo clínico, para qué sirve, ya nos lo estás diciendo, pero bueno, ¿cómo es? ¿Qué es exactamente? Vale, pues bueno, hay 4 fases distintas de un ensayo clínico. Primero, un ensayo es un estudio que se hace en personas para ver si un tratamiento es seguro y eficaz para una enfermedad, ¿vale? Entonces, hay diferentes ensayos clínicos. Hay ensayos clínicos pues con medicamentos, con vacunas, por ejemplo, también por alguna cirugía nueva que se quiera hacer o cambiar un poco la manera en que se hacen las cirugías, o también dispositivos médicos, ¿vale? O sea, hay varios tipos de ensayos. O sea, que no siempre hay como un fármaco de por medio, por así No, decir. no siempre, no Porque, siempre. vale. Y las fases, has dicho que hay 4. Sí, te las comento un poco si Sí. quieres. Mira, la primera fase dura aproximadamente menos de un año y se hace con voluntarios sanos, ¿vale? Vale. Y entonces lo que se hace es, sobre todo, pues ver si es seguro. Y es como una primera fase para ver, bueno, la seguridad un poco, cómo funciona el fármaco dentro del cuerpo humano y con voluntarios sanos. Entonces, si se ve que sí que es seguro y que puede ser eficaz en las personas, entonces ya se pasaría a la fase 2, Vale. ¿vale? Te comento un poco. La Sí. fase 2 se hace ya con más personas, aproximadamente son unas 100 personas que ya tienen la enfermedad donde se quiere aplicar este posible fármaco. En la fase 1, en sanos, ¿como cuántas personas? Porque en las fases 2 has dicho como 100. Menos de 100, menos personas, sí. Vale. Y ya, vale, en la fase 2 ya están malitos, ya tienen la patología que se está estudiando. Entonces, lo que se hace es volver a probar la seguridad en los pacientes, también la efectividad y los efectos secundarios que puede haber asociados a esta medicación, porque siempre habrá efectos secundarios. Entonces, siempre en los ensayos clínicos se tiene que mirar la balanza entre riesgo y beneficio, ¿vale? Siempre tiene que ser más beneficiosa que nos aporten más riesgos, porque si no, no se va a probar este medicamento. Entonces, esta es la fase 2, que se hace aproximadamente entre 100 y 1000 personas. Ah, mira. Sí, y en voluntarios que ya tienen esa patología, ¿vale? Y de duración, pues dura aproximadamente 1 año, 2 años. Ajá. Después, si vemos que la fase 2 se supera con éxito, entonces pasaríamos a la fase 3, ¿vale? Que es la previa a la aprobación del medicamento. La fase 3 pues ya dura más tiempo, unos 5 años aproximadamente, se hace con más de 1000 personas, ¿vale? Que son personas voluntarias que siguen teniendo la patología de estudio, ¿vale? Y ya pues se miran la seguridad, se mira la eficacia y se compara con los tratamientos que se están usando habitualmente. Por ejemplo, si estamos probando un medicamento pues por el dolor de cabeza, por ejemplo, pues se va a comparar esta medicación con los medicamentos que ya están aprobados en el mercado y si se ve que es mejor la nueva medicación que las del mercado, se va a aprobar. Otra opción sería comparar el medicamento que estamos estudiando con un placebo. Eso ocurriría cuando no hay ningún otro medicamento aprobado para esa patología. ¿Solamente en esos casos? Sí. Ah. Sí. Lo único es como que no me queda muy claro la diferencia entre la fase 2 y la fase 3, salvo el tiempo, quizás la cantidad de personas, y que en uno se compara con lo que hay o con los placebos y en otro no. Pero ¿por qué esa diferenciación? Porque es como un paso más. Claro, lo que hacemos es siempre partir de lo más seguro, ¿no? Con menos personas, se miran pues, los efectos secundarios eso, y cuando ya sabemos, a partir de la fase 2, más información sobre el fármaco, entonces ya pasaríamos a la fase 3, que es con más personas. Simplemente las diferencias que me has nombrado tú es lo correcto, ¿eh? Más personas, más tiempo, y se miran pues otras cosas como farmacocinética, farmacodinámica, cómo actúa el medicamento exactamente con el cuerpo humano. Claro, se miran muchísimas cosas en un ensayo, no es simplemente ver si funciona o no funciona, o sea, se mira
se miran muchas cosas, eso, lo que te comentaba, ¿no? El cómo actúa un fármaco en el cuerpo, por dónde se excreta, cuánto tiempo dura en el torrente sanguíneo, efectos secundarios que hayan podido surgir, se miran muchas cosas. Y bueno, te quiero preguntar sobre los efectos secundarios de esa fase 2, pero no sé si que me cuentes la fase 4, porque me imagino que efectos secundarios hay en todas. Sí, está muy ligado con la fase 4, porque como te comentaba, a partir de la fase 3, si se ve que hay más beneficio que riesgo, entonces ya se entrega esta documentación otra vez a las agencias reguladoras y, y se mira durante mucho tiempo toda la información, que son dossiers súper grandes con toda la información. Y ya digo que es una cosa que yo agradezco estar dentro porque puedo verlo y digo, vale, realmente el mundo de los medicamentos es que está súper bien regulado, que hay muchos mitos sobre las farmacéuticas y la medicación que nos tomamos y todo esto, pero realmente desde dentro puedo decir que me genera mucha tranquilidad ver cómo está tan regulado todo esto, ¿no? Entonces, una vez se presentan a las agencias reguladoras, al final dan el visto bueno para aprobar el medicamento, entonces se hacen las fases 4, ¿vale? ¿Qué eso qué es? Una vez aprobado el medicamento, durante un largo periodo de tiempo, con una población más extensa y más variada, se miran pues, los efectos adversos y también la eficacia a largo plazo, ¿vale? Eso una vez cuando ya está aprobado el medicamento. Porque claro, tú lanzas un medicamento, pero a lo mejor lo has probado con una población muy específica. Entonces, cuando ya se ha aprobado, pues hay casuísticas que durante los estudios pues a lo mejor no se han dado de tipos de personas que cuando haces este estudio a largo plazo, entonces ya sí que puedes verlo todo como a nivel global, como es en la vida real, ¿no? ¿Y esta fase 4 se da mientras que ya ha salido a la venta? Sí. O sea, ya está a la venta, hay gente que la está probando sin ser sujeto o estar en ningún ensayo, pero ¿no? Exacto, por ejemplo, cuando un ibuprofeno, ¿no? Cuando se aprueba. Si, por ejemplo, si tú alguna vez te has tomado un ibuprofeno y ves que te ha pasado alguna cosa que no te cuadra y que lees el prospecto, porque el prospecto siempre te indica los efectos secundarios posibles, ¿no? Si tú ves que en el prospecto no te están indicando, por ejemplo, no sé, que se te hincha la mano, es un ejemplo que me he inventado, ¿eh? Entonces hay un teléfono donde tú puedes llamar e informar de este efecto secundario y luego pues se hace un seguimiento muy exhaustivo. O sea que aunque se comercialice, se sigue estudiando a largo plazo. Y esos son los ensayos de fase 4. ¿Y cuando acaban esos ensayos de fase? Claro, eso depende, no te puedo decir con concreción, depende de la patología, depende del Vale, a lo fármaco. mejor incluso No, siguen, años, o sea, más de 15. Yo antes he dicho 15 años, 15 muchos años. años, sí, sí, sí. Me interesaría mucho saber qué tipo de efectos secundarios hay en cada fase, cuáles son los más comunes, que entiendo que serán diferentes, o cuáles tú ves más en tus áreas, que ahora nos contarás, y luego ya así de camino, ¿cómo se considera o cómo consideráis o cómo se ve un efecto secundario normal a uno que ya dices, uy, esta línea roja ahí, a ver, cuéntanos? Vale, pues bueno, por el principio, yo me dedico a diferentes áreas terapéuticas, sobre todo en endocrinología, también trabajo en pediatría y medicina interna, ¿vale? Entonces, claro, depende del fármaco y depende del área terapéutica, pues habrá unos efectos secundarios u otros. Entonces, para ponerte ejemplos, en el área de endocrinología hay un ensayo en fase 3 que estamos haciendo, que se está probando un fármaco que se pincha aquí en la zona del abdomen, ¿vale? Es pinchado. Se pincha una vez por semana y esto lo que hace es que las personas tengan menos hambre, ¿vale? Esto es un tratamiento que se está mirando para la obesidad, ¿vale? Entonces, en estos casos, los efectos secundarios más comunes que hemos visto y que también se habían reportado en la fase 2, que cuando empezamos en la fase 3 ya nos avisan, oye, hemos visto esto es lo más típico que os podéis encontrar. Pues normalmente pues, sería estreñimiento o que la zona del abdomen pues, se hinche un poco, pues tener un poco en la zona de como una reacción en la zona de la punción, a lo mejor pica un poquillo. Entonces esto pues normalmente en la fase 2 se ven por primera vez, en la fase 1 también se pueden ver, ¿eh? Y en la fase 3 pues se termina de confirmar pues los efectos secundarios más típicos, ¿no?
Igualmente nos podemos encontrar con efectos secundarios que no se habían descrito antes. Por ejemplo, hacemos una analítica, porque siempre se hacen analíticas de seguimiento para evaluar la seguridad. Eso, si quieres, luego te lo explico. Claro, siempre se miran analíticamente varios parámetros, sobre todo de la función renal, de la función hepática, para ver si el medicamento pues, actúa a nivel de hígado, si hay algún parámetro de la función hepática que sale muy alterado. Entonces, cuando viene un paciente en el hospital, le hacemos una analítica y vemos un valor alterado, pues lo primero que hacemos es llamar a la farmacéutica, llamar al investigador principal, que siempre será un médico, y bueno, a partir de aquí pues se hacen las cosas que se tienen que hacer, como por ejemplo mandar al paciente a urgencias, hacer una ecografía para ver cómo está el hígado, etcétera, ¿no? Entonces podemos encontrarnos con efectos secundarios ya conocidos o nuevos. Y siempre hay una tabla descriptiva que nos dicen si un efecto secundario es considerado como leve, por ejemplo, un dolor de cabeza, o muy grave que requiere una hospitalización, ¿vale? Esto está siempre muy clasificado. Igualmente es el investigador principal, el médico del estudio, quien termina valorando la gravedad de ese efecto secundario. ¿Y estas tablas que nos dices son como para todos igual? Sí, para todos los ensayos igual. Y claro, porque por ejemplo, tú puedes hacer un estudio en endocrinología, pero que la medicación haya hecho una reacción ocular. Por ejemplo, puede ser cosas que no tengan nada que ver. Entonces, estas tablas sirven para todos los ensayos, porque pueden pasar cosas de diferentes órganos y bueno, están descritas para todos. Y los efectos secundarios que son pues normales, por ejemplo, que decías, pues puede haber como picorcito en el... Eso realmente no trae nada malo ni negativo, se entiende, a lo mejor es pues un pequeño dolor de cabeza, a lo mejor náuseas un poquito que te encuentres tal, pero no va más allá, no hay nada a largo plazo que te diga, pues es que luego de aquí en este picor luego te sale, yo qué sé, un algo. No, se supone que esos efectos secundarios están muy controlados y de ahí no pasa. Exacto, claro, esto es lo ideal. Después, como te digo, hay los ensayos en fase 4 que una vez aprueba el medicamento pueden surgir cosas, ¿no? Pero siempre antes de aprobar el medicamento se mira la balanza de riesgo-beneficio. Si hay más riesgo que beneficio, entonces no se va a aprobar el medicamento. ¿Cuándo algo decís, uy, esto es preocupante? ¿Es algo, o sea, solo por esa tabla o hay algo...? No, también está a criterio del investigador. Como siempre hay un médico que es el que realmente toma las decisiones finales de ese paciente, si el médico dice esto es grave por sus conocimientos propios, pues no se discute. O sea, la seguridad del paciente es lo que más importa en un ensayo clínico. Y cuando el médico, en este caso, ¿cómo lo has llamado? El investigador principal. El investigador principal dice, hey, esto no, ahí ¿qué ocurre? ¿Cuál es el protocolo de actuación en ese momento que él dice, esto ya es grave? Por ejemplo, pues puedes tener 10 pacientes y a uno de ellos le ha ocurrido esto. Pues inmediatamente lo que se hace es parar el tratamiento, lo primero. Con el paciente, evidentemente. Sí. O sea, ese paciente ha tenido un efecto secundario grave, que deje de tomar la medicación primero de todo. Y después, pues si tiene que ir a urgencias, si tiene que tomarse una medicación para recuperarse, lo que sea, se hace. Y si tiene que retirarse del estudio, se puede retirar del estudio, no hay ningún problema. Que con eso también hay un poco de miedo por parte de los pacientes, que me preguntan, claro, y si yo acepto participar en el estudio, si pasara algo o al final cambio de opinión, ¿puedo retirarme? Sin ningún problema. No se cuestiona nunca eso. Pero entonces el resto de pacientes que están participantes siguen en el... Sí, si ellos no han tenido este efecto secundario, pueden seguir sin ningún problema. O sea, se sigue para adelante. ¿Hay algún momento que digas, no tú, entiendo, pero que se diga, este medicamento no se puede seguir, incluso en alguna fase muy avanzada? Sí, tanto y tanto. Sí, aunque sea fase 3 al final del estudio, si se ve que ha habido más riesgos que beneficio, no se quiere seguir con el proceso, sobre todo por lo que te digo, por la seguridad del paciente, ¿no? Lo que se hace siempre es durante las fases, se hacen como cortes de datos, ¿no? Por ejemplo, en el primer año o a cabo de 6 meses, se recoge toda la información de seguridad, de los efectos, de todo. Entonces se coge toda esta información y se analiza.
¿Qué pasa? Pues se puede ver si un medicamento tiene un efecto muy positivo, si ha habido más efectos secundarios que beneficios. Entonces lo que se hace es pues mirar por trocitos y así si se ve en los primeros 2 trocitos que no está yendo bien, que las personas no se están beneficiando y que incluso pueden tener un peligro, se corta aquí, se abandona el estudio, se cierra el proceso. ¿Y ha llegado a ocurrir esto en la fase 4, que ya está en el mercado? Claro que se han tenido que retirar medicamentos, sí. ¿Cómo se puede enterar un paciente al que le pueda interesar o no? Pero bueno, ¿cómo se puede enterar de que existe un ensayo clínico que a lo mejor le gustaría participar? Pues mira, hay varias vías. Una de ellas, por ejemplo, es que el paciente pues tenga una patología y hable con su médico que, por ejemplo, el tratamiento que tiene pues a lo mejor no le funciona muy bien o a lo mejor sí que le funciona bien, pero quiere valorar pues otras alternativas, ¿no? Entonces el médico pues seguramente pues sabrá que hay ensayos clínicos que se están haciendo en ese centro hospitalario o en otros centros hospitalarios, pero que estén cerca de la zona y que pueda recomendar al paciente, mira, pues puedes participar aquí en un ensayo y tal. Si no, la otra opción sería, pues en un centro hospitalario puede haber, normalmente depende del hospital, si es un hospital grande, normalmente se encuentran como los centros de ensayos clínicos, que es donde trabajo yo, ¿vale? Que es una unidad de ensayos clínicos. Entonces, si hay pacientes que nos contactan, no sé qué ensayos tenéis, pero me interesaría participar en alguno. ¿Sabes alguno que encaje pues con mi perfil, con la patología que yo tengo? Y lo ponemos en común y si vemos que ese paciente pues cumple con los criterios de inclusión y no cumple con ninguno de exclusión, que eso si quieres ahora te explico un poco más, entonces pues sí que ya podría participar en un ensayo clínico. ¿Y es cierto eso que dice de que normalmente quien os contacta es porque ve que no hay otra solución, otra vía y que está ya como que dices o esto o nada? ¿Eso es así? No, hay, al menos en mi experiencia, hay muchas personas voluntarias, Fíjate. realmente, y España es de los países que más voluntarios hay. Realmente somos muy altruistas aquí. Yo con todos mis respetos, pero es un poco como, venga, el conejillo de Indias. Como Eso es sí, ya sé, es la típica, es lo es típico lo típico que que se nos dice dicen. que sí, sí. Sí, y ya te digo, yo como tengo la suerte de estar dentro, te puedo decir que yo estoy muy tranquila, incluso yo participaría en un ensayo clínico, siempre, claro, leyendo bien todo el consentimiento informado, que me expliquen bien qué fármaco es, ¿no? Si me lo explican bien, pues yo sé que es, como te he comentado, algo súper regulado, entonces no tengo miedo, yo creo que el miedo lo tenemos cuando es algo desconocido, Sí. pero yo no considero que los pacientes voluntarios sean conejillos de indias, porque realmente es que está súper regulado y siempre que vienen al hospital a las visitas se miran muchísimas cosas, se hacen electrocardiogramas, se hacen ecografías, se hacen analíticas, o sea, es algo yo lo veo tan seguro que yo participaría en un ensayo. Incluso en la fase 1, población sana, que sois como 100. O menos, O menos, a lo mejor sois 50. o menos. Claro, esto pues depende del fármaco y de cómo te lo expliquen, ¿no? Es muy importante que te lo expliquen bien y que resuelvan las dudas. Y yo creo que la fase uno es la más compleja, porque, claro, son voluntarios sanos y que a lo mejor tienen menos empatía hacia el tratamiento, ¿no? Porque cuando una persona está enferma y no se encuentra bien, yo creo que está muy abierta a recibir nuevos tratamientos, ¿no? Y que se siga estudiando. Pero una persona que nunca ha tenido ningún problema de salud, yo creo que puede ser más reticente. Pero aún así hay, porque sin estas personas no habrían los medicamentos, ¿no? Sí, hombre, a lo mejor son personas que incluso han sufrido en su círculo, Puede ser, sí. que a lo mejor... Sí, que tengan un poco de empatía por ese lado, sí. Vale, ¿qué cositas tiene que cumplir una persona que le pueda incluir o excluir? Pues claro, depende del área terapéutica y del tipo de medicamento, ¿no? Pero, por ejemplo, pues uno de endocrinología que estamos haciendo, pues se mira pues la edad del paciente, se miran antecedentes médicos, se mira la medicación que está tomando el paciente en este momento, también parámetros analíticos, ¿no? Si se ve, por ejemplo, que la función renal de un paciente pues está realmente tocada, ¿no? No quieres darle un medicamento a un paciente que ya tiene
otra patología, ¿no? Porque no quieres que empeore esa otra patología. Entonces hay un listado de criterios de inclusión y criterios de exclusión, y si el paciente lo cumple, entonces pues le llama, bueno, te explico un poco el proceso, ¿eh? Imagínate que un paciente viene al hospital, habla con el investigador principal y el investigador principal pues le explica que hay un ensayo concreto pues para su patología, ¿no? Entonces, pues lo que haríamos es mirar los criterios de inclusión y exclusión, y si el paciente puede participar, entonces lo que hacemos, lo primero de todo, es explicarle el consentimiento informado, que esto es un documento que te explican con un lenguaje claro, no hay tecnicismos muy científicos, porque un paciente tiene que firmarlo entendiendo lo que está firmando. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces, si el paciente tiene alguna duda, quiere hablarlo, yo como coordinadora también le puedo resolver muchas dudas, ¿no? Pero si quiere hablar con el médico y preguntarle sobre el protocolo del estudio, los procedimientos médicos que se le van a hacer, preguntas respecto al medicamento en estudio, bueno, todas estas cosas siempre se tienen que resolver antes de que el paciente firme el consentimiento. Y sin el consentimiento firmado no se puede hacer ningún procedimiento del estudio. Eso es algo que miran muchísimo. ¿Cómo os aseguráis de que entiende el paciente realmente lo que está aceptando? Porque entiendo que aunque no tenga tecnicismos, yo me imagino una Biblia, porque, bueno, no sé, a lo mejor son 4 folios. Bueno, no, yo he visto consentimientos de 20 páginas. Claro, entonces tienes y que lo entienda realmente todo, que no lo haya leído en diagonal, no sé, le hacéis un examen o algo, ¿no? Claro, eso yo creo que depende de la persona, del médico y del coordinador, cuál es su estrategia, ¿no? Lo que yo hago es, antes de que vengan al centro a firmar el consentimiento, yo les mando unos días antes el consentimiento por correo electrónico, para que tengan todo el tiempo para poderlo leer, que subrayen, y he tenido pacientes que se han subrayado, han puesto unas anotaciones con preguntas. Yo sería de esas. Pues estupendo. Hay pacientes que no son tan así, ¿eh? Lo que yo hago cuando los pacientes ya vienen al centro para firmar el consentimiento es preguntarles primero si se lo han leído, y si me han dicho que sí, les hago preguntas. Vale, por ejemplo, ¿has entendido qué tipo de fármaco es o para qué sirve? Entonces es como hacer un mini examen, así informal. Y si vemos que hay cosas que se les escapan, porque ya te digo, son consentimientos con mucha información y habrá cosas que se les escapen, ¿no? Pues entonces se les vuelve a explicar, le volvemos a preguntar si lo han entendido, pero es muy importante asegurarse de que lo entienden. Me imagino que antes lo decías, que algunas personas tienen el miedo de, pero ¿me voy a poder salir de si algo ocurre mal? De hecho, es que yo te quería preguntar, bueno, primero, ¿qué dudas suelen tener? Así, las más recurrentes, es que siempre son las mismas. Si hay preguntas o miedos. Sí, suelen ser las mismas preguntas casi ¿Sí? A ver. siempre, ¿eh? Sí, que son, por ejemplo, si se toman esta medicación del estudio, ¿tienen que abandonar otras medicaciones que ellos ya toman? La respuesta es que no. O sea, no les haremos dejar un tratamiento que ellos ya tomen, em, para comprobar que este nuevo medicamento sirve o no, ¿no? Sí que puede ser que haya otros medicamentos, por ejemplo, imagínate, es un medicamento pues para bajar el colesterol. Sí que se pide que este medicamento esté en una dosis estable durante, por ejemplo, 4 semanas, ¿vale? Porque si no está en una dosis estable, si vemos algún efecto secundario, no sabríamos si se trata de la medicación que él ya toma o de la medicación del estudio, pero no se le pedirá que deje un tratamiento médico suyo, no se le pedirá eso, no es ético. Entonces, otra pregunta recurrente es, una vez ellos firman el consentimiento y entran en el estudio, sí, se puede abandonar el estudio en cualquier momento. Y la verdad es que sí, y no les preguntamos ninguna justificación. No tiene justificación. No hace falta. O sea, yo entiendo que si una mujer se queda embarazada o si la trasladan a otra ciudad o contrae una enfermedad. Claro, si en ejemplo del embarazo, nosotros ya le diríamos que se retirara del estudio. O sea, no puede seguir por un tema de seguridad para el feto. Entonces, quiera o no puede seguir. En el caso, por ejemplo, que también el paciente tuviera un efecto secundario grave, también nosotros le diríamos que parara. O sea, que es como bidireccional, ¿no? Que el paciente puede elegirlo, pero nosotros también por la seguridad del paciente. Entonces, otra duda que tienen es, en el caso de que ellos decidan parar este tratamiento, si tiene consecuencias negativas para ellos.
Por ejemplo, alguna vez me han preguntado, si dejo este estudio, luego si quiero visitarme otra vez con el médico, pues por mi patología, ¿podré o hay una penalización? Y no, realmente no hay ninguna penalización. No, no, no. ¿Y mundo placebo? Es decir, ¿los pacientes se les puede llamar pacientes o participantes? Porque la fase 1 no son pacientes, o sí son pacientes. Participantes. Yo les llamo pacientes porque como yo me encargo de las fases 2 y 3 ya son pacientes, pero llamarles participantes puede que sea un poco mejor. Mejor, vale. Pues los participantes saben que existe el mundo placebo, siempre lo saben. Sí, Claro, sí. en el Claro, en el consentimiento. consentimiento, claro, exacto. ¿Ellos saben que están tomando un placebo? O que no sé. Si te explico un poco. Bueno, primero voy a definir qué es un placebo, que a lo mejor hay personas Vale, que no saben sí, lo sí. que es. Un placebo es una sustancia, pero que no tiene efecto terapéutico, ¿vale? Entonces, a nivel visual es lo mismo que la terapia que se va a dar. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente no sabe si se le va a dar el tratamiento o si se le va a dar el placebo. En el caso de que sea un ensayo doble ciego, ¿vale? Doble ciego significa que ni el participante ni nosotros, ni los investigadores, sabemos si toma placebo o tratamiento. ¿Y eso cómo se, o sea, si es doble ciego, cómo veis? O sea, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se estudia? Claro, porque nosotros no hacemos los análisis, nosotros simplemente nos encargamos de hacer un seguimiento al paciente y el seguimiento va a ser el mismo con unos y con otros. Vale, pero luego quien haga el análisis y lo vea, Claro, ellos sí que lo saben. placebo, aquí hay placebo o no hay. Claro, claro. Y después cuando un ensayo termina y se cierra, entonces ya se abre el ciego, que significa que ya los de la farmacéutica nos avisan, mira, este paciente tenía tratamiento y este paciente tenía placebo para poderles informar. O sea, y ellos siempre, los participantes siempre acaban sabiendo, se enfadan si saben que han estado en el grupo de placebo. Yo creo que cuando termina todo el ensayo ya no se enfadan. Yo creo que se enfadarían si supieran a priori que les ha tocado el placebo y tienen que estar 4 años haciéndose pruebas y seguimiento teniendo placebo. Pero como ya lo saben al final yo creo que todos quedan muy contentos porque aunque les toque placebo, vienen muy regularmente a las visitas con el médico, les hacemos analíticas y pruebas de forma regular que por práctica clínica habitual no se harían tantas. Entonces yo creo que igualmente, aunque les toque placebo, hay un beneficio y eso es lo que les explicamos siempre cuando se les explica el consentimiento informado, porque muchas veces dicen, ostras, y si me toca el placebo, entonces, ¿para qué seguir participando, no? Y es por eso, porque igualmente les haremos un seguimiento muy de cerca con las pruebas que les hagamos y eso ya es un beneficio. Efectivamente. Y pregunta, ¿hay alguien que haya mejorado considerablemente tomando placebo? Sí que pasa. Sí que pasa. Sí que pasa. Es que por eso está el placebo, porque si no, no podríamos comparar qué efectos son debidos a la medicación o qué efectos son debidos a la mentalidad de alguien. Pero también ha pasado lo contrario. Pacientes que tenían el tratamiento, pero como pensaban que tenían el placebo, no han mejorado o muy poco. Porque ellos mismos ya se estaban sugestionando diciendo es que seguro que esto es placebo. Es que la mente, Ya. cuando es un placebo, los placebos también, o sea, la medicación no solamente es ingerida, también puede ser inyectada. Exacto. ¿Y qué te inyectas con el placebo? O sea, ¿qué tipo de sustancia? Pues la misma, claro, las sustancias son el principio activo y después pues como el relleno, que es lo que hace que podamos administrarlo en una inyección o por ejemplo el relleno que se pone en las pastillas. O sea, en las pastillas no es el 100% el principio activo, sino que hay otras sustancias, ¿vale? Entonces pues se pone el relleno sin el medicamento. Entonces visualmente es lo mismo. Vale. Tengo muchísima curiosidad por saber, porque nos has estado hablando, has dicho coordinador, el investigador principal, el farmacéutico. ¿Quiénes formáis parte de un ensayo clínico? ¿Cuánta gente, cuántos profesionales estáis ahí metidos? ¿Y qué hacéis cada uno? Somos muchos. Muchos. Sí. Y de distintas formaciones, que esto me gusta mucho porque al final cada uno aporta cosas distintas, ¿no? Primero de todo hay la farmacéutica, ¿vale? Que es quien pone el dinero y quien elabora el diseño del estudio.
cuando ya se ha diseñado el estudio, contactan a los centros hospitalarios para poder empezar a hacer los ensayos en humanos. Después de que la agencia Exacto, ha correcto. dicho sí. Entonces, bueno, primero la farmacéutica, luego cuando estás en el centro, pues por ejemplo, hay el investigador principal, que es el médico responsable del estudio, ¿vale? También hay médicos subinvestigadores, ¿vale? Que por ejemplo, si por algún motivo ese día de la visita, pues el investigador principal no está, pues siempre habrá unos médicos que estén entrenados en el estudio y que sepan, pues, para qué sirve todo lo que se hace, ¿no? Que son médicos también y que pueden visitar a los pacientes. Después están las figuras de las coordinadoras, que soy yo, que lo que hacemos es, como te he comentado antes, ser el puente entre la farmacéutica, ¿no? Con el protocolo del estudio, lo que se tiene que hacer, y bueno, las personas voluntarias, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me encargo de llamar a los pacientes para que acudan a las visitas. Les explico las dudas que puedan tener, pues, del protocolo. Como hacer un poco esta parte más humana dentro del ensayo que realmente, pues, a mí me llena mucho, ¿no? Y bueno, simplemente coordinamos un poco que todo salga bien. Si hay algún problema, algún imprevisto, las coordinadoras siempre tenemos que estar allí al pie del cañón, pues llamando a la farmacéutica y nos digan qué se tiene que hacer en ese caso, llamando al investigador principal para que valore un resultado alterado de una analítica, ¿no? Pues somos un poco las que coordinan que todo salga bien. Después, por ejemplo, pues hay enfermeras de los ensayos que se encargan, pues, de administrar los medicamentos y de hacer las extracciones de sangre. Después, también hay los monitores de los ensayos. Es una figura muy importante también. Los monitores son personal contratado por la farmacéutica o también, pues, por las CREOs, ¿vale? Que una CREO es una organización subcontratada por una farmacéutica. Un monitor normalmente será contratado por esta empresa que subcontrata a la farmacéutica, que lo que hace es venir al centro y comprobar que todo lo que se está haciendo cumple con la normativa, cumple con las buenas prácticas clínicas, cumple con el diseño del protocolo, que se está haciendo de forma ética y que no hay ninguna desviación del protocolo, ¿no? Entonces, como un poco la policía que viene a controlar que todo esté siguiéndose a Rajatabla. rajatabla, sí, exacto. O sea, están la policía de los monitores que verifican que todo se esté haciendo correctamente y quién está velando más de cerca, no sé si a lo mejor tu figura coordinador o coordinadora en este caso, u otra figura por la seguridad del paciente, no tanto en sí del estudio, sino del paciente, quién está velando por su seguridad. Todos los que participamos en un ensayo, o sea, todos en cierta forma tenemos el foco puesto en la seguridad del paciente, porque como ya te digo, es lo que más se mira en un ensayo, si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, tanto el investigador principal está muy atento a todo lo que pueda ocurrir. Yo también, porque a veces lo que pasa es que cuando viene un paciente al centro, al médico pues no le explica ciertas cosas, porque a lo mejor están nerviosos o no sé, o porque creen que no es importante, y luego conmigo como coordinadora, pues como tienen a lo mejor una conversación un poco más distendida, pues te cuentan que la semana anterior habían tenido fiebre y al médico no se lo han dicho, porque no han pensado o han pensado que no tenía ninguna relación con el medicamento del estudio, ¿no? Entonces, pues yo también estoy allí atenta por la seguridad del paciente. Después los monitores, que claro, ellos saben todo el protocolo a rajatabla también, ¿no? Y si ellos ven alguna cosa que a lo mejor a nosotros pues se nos ha escapado en el centro, pues ellos también siempre están controlándolo. Y también la farmacéutica que está promocionando el estudio, ¿no? También está pues velando continuamente por la seguridad del paciente. Entonces hay como muchas personas que están atentas a la vez y por eso os digo que me tranquiliza mucho ver cómo funciona todo, porque sé que realmente está muy, muy vigilado y muy regulado. Todos los que formáis parte, aunque cada uno venga de una rama diferente, ¿necesitáis tener algún tipo de formación en concreto o específica para trabajar en ensayos clínicos? Simplemente tener una carrera en ciencias de la salud, ya sean farmacéuticos, enfermeros. Yo, por ejemplo, soy tecnóloga de alimentos.
Fíjate. Sí. Médicos, también bioinformáticos para hacer el análisis de datos, ¿no? Que eso también no lo he comentado antes, pero es otro agente que forma parte de los ensayos, ¿no? Que son pues los que están en la parte de atrás menos visible, que están analizando todos los datos y viendo si realmente es seguro y es efectivo ese tratamiento, ¿no? A ver si te has dejado algún rol que luego te voy a decir. Ya, no, yo más o menos creo, bueno, a ver, hay muchos tipos de perfiles, pero te he dicho así los más... Sí, más así. Pero bueno, investigadores en el laboratorio, entiendo que hay un laboratorio donde se está... Claro, también hay técnicos de laboratorio que son, por ejemplo, cuando la enfermera hace la extracción de sangre, pues puede hacerlo o la enfermera mismo o un técnico de laboratorio que luego pues centrifuga las muestras, hace los envíos a la central de laboratorio. También hay otra figura que no siempre se da, pero son los data entries. Lo que hacen es coger los datos de esa visita médica y entrarlas dentro de un programa informático, y a partir de ese programa informático se mandan estos datos a los estadísticos bioinformáticos. Eso lo pueden hacer las coordinadoras, algún investigador principal también lo puede hacer, o esta tercera figura, el data entry. O sea que ves que Hay mucha gente, además todo el mundo tiene que hacerlo muy bien, no se puede equivocar nada, todo al milímetro. por eso están los monitores, para hacer de policía un poco... Sí. Van como de extranjes a veces como para... No. No, está todo muy tal, ¿no? Que viene el monitor. Sí, es un poco como, vale, atentos, falta algo, porque claro, antes de que venga el monitor preparas toda la documentación, ¿no? Es como un momento de... que yo lo agradezco mucho, porque a veces se te pueden escapar cosas. Claro, genera mucha seguridad pues que venga una segunda persona a comprobar que todo sale bien, ¿no? Vale, te estás intentando convencer para que yo... No, pero yo bien, la medicación bien, pasa que no recurro a ella así porque sí. O sea, no te estoy convenciendo para participar en un ensayo. No, pero bueno, me daba también más tranquilidad que cuando me la tenga que tomar, pues me Claro. la puedo tomar Claro, sí, con tranquilidad. Con tranquilidad. Vale, si la persona, por lo que sea, se salta una dosis o una visita, ¿ahí qué pasa? A ver, sería una desviación del protocolo, o sea, no es ideal, pero no le vamos a castigar ni le vamos a echar del estudio. Pero es como que ya todo ya no sirve para nada o hay que... No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y si hay 3 faltas, es como en el cole que dices, a las 3 faltas... A ver, siempre se tiene que avisar al paciente de, oye, ha pasado esto, pero lo ideal es que tú cumplas a rajatabla el protocolo, ¿no? Pero sí que es verdad que también es un poco como ver lo que ocurriría en la vida real, ¿no? En la vida real, pues hay pacientes que se dejan dosis. Entonces, aunque no sea lo ideal, pues al final te haces un poco la idea de cómo funcionaría en la vida real. Claro, eso también es interesante. Se lo dais vosotros, ¿no? Depende. Depende del ensayo, de la patología. Hay ensayos donde el paciente viene y pues la enfermera es quien les da el tratamiento, ¿vale? O, por ejemplo, pues hay pacientes que cuando vienen al centro se les da la medicación porque, por ejemplo, tienen que tomarse una pastilla al día antes de comer. Pues claro, no vendrá cada día al centro, ¿no? Entonces les damos la medicación y ellos pues ya se van autoadministrando. Claro, después cuando el paciente viene a la siguiente visita les pedimos la caja y hacemos la contabilidad. Claro, si vemos que faltan muchas pastillas, pues le vamos a decir, oye, ¿qué ha pasado? Que no vuelva a ocurrir esto, porque es importante tener una buena adherencia del estudio, básicamente pues para que el estudio sirva de algo, ¿no? Porque si el paciente al final siempre se olvida o no quiere tomarse las pastillas, pues tenemos que considerar si el paciente tiene que seguir o no. ¿Quién considera y cómo podéis establecer que un tratamiento funciona de verdad? Aparte de que entiendo que trae más beneficios que... Pero bueno, algo que os diga, por fin, esto sí. Piensa que un ensayo dura muchos años. Por ejemplo, la fase 3 dura 4 o 5 años. Entonces, lo que se hace es analizar muy bien cómo empieza un paciente, como las condiciones basales, ¿no? Cómo está respecto a esa enfermedad, la analítica, qué valores tiene en ese momento, cómo refiere también el paciente, que se siente, que eso también es muy importante, escuchar al paciente, que nos explique bien cómo es su día a día, si siente que está muy limitado o limitada por esa enfermedad que tiene.
Entonces, a lo largo del estudio, con las visitas, el paciente pues, nos va explicando, nosotros le preguntamos cómo se siente, si ha mejorado algo respecto a su día a día, se miran las analíticas o otras pruebas como ecografías o resonancias y se va haciendo una comparativa. Entonces se miran muchos parámetros para al final, después de 4 o 5 años, se pueda ver que ha habido realmente un beneficio. A veces ha pasado que, como te comentaba, se hacen estos mini trocitos de análisis, ¿no? A veces ha pasado que un ensayo ha funcionado tan bien que incluso termina antes de lo previsto. Ah, sí, fíjate. Sí, pasó con una medicación que se pincha para el colesterol, para bajar el colesterol, y se vio que era un cambio tan drástico y tan positivo que al final los pacientes al principio les dijeron que el ensayo duraría 5 años y al cabo de 3 años ya se paró el ensayo y se aprobó la medicación después. ¿Y este era en la fase 3? Sí, era la fase 3, sí. Ah, muy bien, muy bien. No te voy a preguntar sobre España porque ya has dicho que somos aquí súper altruistas, pero así a nivel general, como lo que tú puedas conocer, es en el mundo, en Europa, en el continente americano, en el asiático, me da igual, donde tú sepas, ¿crees que hay una concienciación real o cómo crees que es esta concienciación respecto a este voluntariado y estos ensayos clínicos a la hora de los avances? Yo creo que hay algo que juega en contra, que es un poco el no saber exactamente qué son los ensayos y claro, como hay esta falta de información, a muchas personas les da miedo y sienten que son ese conejillo de Indias que antes hablábamos, ¿no? Yo creo que aún falta concienciar sobre la importancia de los ensayos clínicos y bueno, por eso también estoy aquí, ¿no? Para dar a conocer un poco este mundo y a ver si más personas se animan a participar y bueno, pues a contribuir en la ciencia, ¿no? Último pulso. Que es que tengo yo muchas ganas de este último pulso porque hay accidentes felices. Irene, quiero que nos cuentes porque hay documentos. Hay medicamentos que salvan vidas, pero que están salvando vidas, pero que eran para otra cosa. O sea, cuéntanos algún accidente feliz. Pues, a ver, por ejemplo, el tema de la Viagra. La Ajá. Viagra sí, se empezó estudiando para una enfermedad de corazón y, bueno, pues había efectos secundarios. Y al final, de tantos efectos secundarios que había, pues dijeron, bueno, pues vamos a cambiar la indicación terapéutica. Y mira, al final, pues... Fíjate, pues un accidente súper feliz. Sí, sí. O sea, es más feliz que ningún. Pero, y además es bueno, supuestamente, ¿no? En teoría, porque si era para el corazón, algo bueno tendrá también. Supongo esto, claro, no lo sé, sino que animo a que las personas busquen información al respecto si quieren saber un poco más. Claro, no lo sé, pero bueno, claro, podría ser, porque si se empezó para cosas del corazón, pues supongo que sí. Pero bueno, el caso es que es un accidente muy feliz y me encanta que lo hayas traído, no lo sabía, yo investigaré. ¿Cómo se descubre estos accidentes felices? ¿Cómo se descubre realmente que un medicamento puede servir para otra cosa? Por ejemplo, bueno, yo así mirando un poco, pues como que los antidepresivos, unos, no entiendo que unos, que ahora hay algunos que se están probando ahora contra el cáncer. O sea, ¿cómo se llega? Porque a lo mejor lo de los efectos secundarios, esta de la felicidad que hablábamos, era un poco más evidente, pero otros, ¿cómo se descubre? Claro, la cuestión es observar muy de cerca todo. Porque, por ejemplo, pues cuando viene un paciente y se mira la analítica, pues decimos, vale, pues la analítica está bien y a lo mejor nos podríamos quedar aquí. Pero cuando se recogen todos los datos y los estadísticos van haciendo correlaciones, dicen, ostras, pues hemos visto que no solo no altera los parámetros, sino que a lo mejor los baja un poco. Entonces, a partir de aquí, pues se va indagando y a lo mejor pues encuentran que bajando este parámetro en laboratorio, pues está unido a, no sé, alguna enfermedad y no se ha encontrado aún ninguna medicación que baje estos parámetros, ¿no? O sea, es estar atento, muy atento todo el rato y ir informándote sobre los estudios, sobre los artículos científicos que van saliendo, ¿no? O sea, realmente es un trabajo muy... Bueno, hay que estar muy atento y que no se te escape nada y eso, y al final, pues gracias a tantas personas que están formando parte de esto, pues así entre todos no se nos escapa nada y podemos encontrar pues nuevas terapias para otras enfermedades.
Es eso, es la cantidad de gente, de ojos y de monitores y de todos ahí que no, pero muy bien, me gusta. Y ahora mi pregunta superestrella que yo esta te la tenía que hacer, que es los ensayos a gran escala, pero que por la urgencia de la situación se tienen que acelerar y no pueden durar unos 15 años, como ocurrió con la COVID-19 o con el VIH. ¿Cómo se hace? ¿Cómo funcionan estos ensayos clínicos? Yo les llamo acelerados, que no sé cómo se llamarán. Pues básicamente, esto es muy importante aclararlo. Se cumplen todos los pasos por igual. O sea, no se salta ningún paso solo para ir más deprisa, sino que se hace en vez de forma secuencial, primero ensayo en fase 1, después fase 2, después fase 3, lo que se hace es acelerar todo y que se haga de forma paralela. ¿Paralela? Sí, o sea, no paralela del todo, o sea, primero se empieza con el fase 1, pero si se ve que el fase 1 va bien, como que se acelera todo mucho. Todas las agencias reguladoras se ponen las pilas para aprobar mucho más rápido el tratamiento, porque normalmente toma mucho tiempo. Entonces, si hay una emergencia a nivel mundial, como ocurrió durante la pandemia, pues claro, todo el foco está puesto en esto, todos los profesionales están puestos en esto, y al final, claro, hay más centros hospitalarios que ofrecen estos ensayos, porque necesitamos rapidez y necesitamos cumplir con el número de pacientes necesarios lo antes posible. Entonces, como que todo el mundo activa como la alerta de decir, vale, podemos apartar ahora cosas que no son tan urgentes y vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos para, pues en este caso, las vacunas para el COVID, ¿no? Entonces, es muy importante clarificar eso, que no se salta ningún paso, que muchas personas había como mucha desinformación en este momento, ¿no? De qué raro, que alguna gente decía, qué raro que lo hayan aprobado ya. La gente creía que no estaban bien estudiadas por la Pero rapidez. claro, no cumplen el tiempo, no hay años, hay meses, semanas, días. Claro, a ver, hay un poco más de riesgo al hacerlo todo muy acelerado, eso es así. Pero sí que es verdad que es lo que te digo, que todas las personas, que son muchas, como ya has visto, que están trabajando en esto, están con el foco puesto en esto. Entonces, de repente hay como muchos más ojos de lo que normalmente habría y hay mucho más foco y rapidez. ¿Y se abre el rango hay más gente participando también o no? No, lo que pasa es que se intenta llegar antes al número necesario, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú haces un ensayo te dicen, vale, pues este centro necesita reclutar idealmente 12 pacientes o 100 pacientes. Entonces, claro, en esas circunstancias de emergencia se contactan muchos más centros para que así puedan ir reclutando más pacientes y llegar antes al objetivo. Vale, pues esto era una duda que yo tenía, yo era de las que decía, Tú y pero muchos. sí, ¿verdad? Pues gracias, Irene, de verdad, por todo lo que nos has descubierto, desvelado y revelado. Habrá gente que ya lo sabía, pero otra muchísima gente que no. Y yo no conocía todo, ni las fases, ni nada, y me quedo muchísimo más tranquila. Yo creo que es importante venir a hablar de esto, ¿no? Porque al final todos hemos tomado medicamentos alguna vez. Entonces, claro, es algo que muchas veces la gente no se plantea, ¿no? De cómo ha llegado este medicamento a sus manos. Y bueno, pues me ha gustado que me hayáis invitado para poder explicarlo un poco más, también resolver dudas, hablar de posibles mitos que puedan haber. Entonces, pues muy agradecida de haber venido. Muy agradecidos estamos aquí de que te hayas animado y que nos lo hayas explicado tan sumamente bien claro. Si quedan dudas, pues nos las preguntáis y Claro. te volvemos a llamar. Sino que me contacten por LinkedIn. Si alguien quiere, me pueden encontrar en LinkedIn. Si alguien tiene alguna duda o quiere saber un poco más, yo en el LinkedIn pues intento hacer un poco de difusión sobre los ensayos clínicos. Entonces allí me pueden encontrar. Pues ahí, yo te voy a buscar ahora en LinkedIn, ¿eh? Si es que no lo tengo ya, no lo sé. Irene, gracias mil, de verdad. Cuando quieras vuelves y a lo mejor te llamamos de nuevo para Ojalá. Sí, porque este mundillo tiene Sí. su cosa, ¿eh? Y a vosotros, como siempre, os digo gracias por acompañarnos un episodio más. Aquí seguimos y seguiremos por vosotros. Ya sabéis que la salud en esta ocasión ocurre mucho antes de esa receta. Está en el laboratorio, en esa investigación, en esos ensayos clínicos y está en la mano de todos. Aquí seguiremos sumando conocimiento para avanzar en salud. Nos vemos en el próximo episodio de Fórmula en Salud. Hasta la próxima.